Este, bueno, pues muy buenas tardes, a todas las personas que están aquí atendiendo a la clase. Vamos a, vamos a comenzar revisando algunos de los ejercicios de la unidad 3. Eh, ah, híjole, dice que todavía no subo la clase pasada, pues una disculpa, no me fijé, entonces hoy sin falta, pues sí la subo. Eh, bueno, el problema que quisiera que analizáramos primero el día de hoy es el siguiente es el problema 2, ¿no? El 1 lo vimos la clase pasada, entonces vamos a empezar por el 2. Y el enunciado de este problema decía lo siguiente, ¿no? Decía, en un matraz de 250 mililitros se colocan 10 gramos de cristales de yodo y se cierra herméticamente, siendo la temperatura y presión atmosféricas constantes e iguales a 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? El aire dentro del matraz también está a una atmósfera. Si después de un tiempo se alcanza el equilibrio y se ve que dentro del frasco hay un vapor color violeta, que es yodo en estado gas, ¿no? Algo así como lo que se muestra en esta figura. Y entonces dice aquí, la pregunta era, ¿qué proceso se lleva a cabo dentro del frasco? Entonces, ¿a quién le gustaría contestar o qué pusieron en esta pregunta? ¿Alguien que se anime a decir qué pasó? ¿Eh? Ahí, por favor, alguien que se anime ahí a decir. Bueno, aquí en el chat están contestando algunas personas y ponen que es sublimación, ¿no? Este, bueno, ajá. Así, según la descripción, pues que nos dan aquí, pues sí sería, efectivamente, esa sería sublimación, ¿no? Este, se tiene el cristales, o sea, en estado sólido, y después de un tiempo que se alcanza el equilibrio, pues se ve que hay un vapor, ¿no? Entonces, pues sí, a ese proceso de pasar de sólido a gas se le conoce como sublimación. Entonces, bueno, vamos a analizar ya con más detalle y de hecho es un ejemplo clásico, bueno, es uno de los ejemplos que luego a veces se usa como para, quizás lo han visto en la vida real, cómo sublima el yodo, ¿no? Es algo parecido a lo que está aquí, pero bueno, vamos a verlo con mayor detalle y viendo el diagrama de fases. La siguiente pregunta era, busca el diagrama de fases de yodo en internet, en donde se indiquen los datos del punto triple y puntos de fusión y ebullición normales, ¿no? Si no lo encuentras fácilmente, búscala en inglés, ¿no? Y si no recuerdas qué es fusión normal y ebullición normal, pues también hay que buscarlo. Entonces, ¿quién se acuerda qué es el punto de fusión normal o punto de ebullición normal? ¿A qué se refiere con eso de normal? A una atmósfera de presión. Ajá, sí, eso es lo único que significa. Que la presión a la cual se midieron es normal, quiere decir una atmósfera, ¿no? Y cuando diga estándar, es que es a un bar. Son muy parecidos, ¿no? Un bar es casi lo mismo que una atmósfera, pero tiene una ligera diferencia y también normal y estándar pues cambian por eso. Entonces, normal es una atmósfera y entonces una atmósfera en kilo, este diagrama de fases que yo encontré aquí está en kilopascales, ¿no? Tiene entonces, son 101,000 kilopascales, es una atmósfera. Entonces, no sé, a ver, le preguntaría a ver, a Carolina Lugo, si nos escucha, Carolina. Este, aquí, según este diagrama de fases, ¿en qué número estaría indicado el punto de fusión normal? ¿O no está indicado? ¿O dónde estaría el punto de fusión normal? En el 2, Ajá, ¿no? Sí, ¿cómo supiste que era ahí? Ujú. ¿Cómo le explicarías a alguien, ¿no?, que es ahí? porque el punto de fusión estaría entre las fases sólido y líquido y debe de corresponder a una atmósfera. Entonces, en esa línea está. Ujú, ok, de acuerdo, ¿no? Entonces, si quisiéramos saber, bueno, justamente muy bien lo que mencionas,
Y entonces a esa coordenada, por así decirlo, bueno, aquí la pintaron, es 113.7 grados centígrados, ¿no? A lo mejor encontraron algún otro diagrama de fases un poquito distinto, pero creo que el punto de fusión normal pues anda por ahí, ¿no? En casi todos a lo mejor cambia un poquito el valor que hayan encontrado. Y, por ejemplo, a Edith Ortega Lorenzo, si nos pudieras decir, si nos escuchas, ¿en dónde se encontraría el punto de ebullición normal? No sé si nos escucha. En el 3, ¿En el 3? sí, Ajá, ¿y por qué? Bueno, sí, sí es correcto, pero ¿y por qué? porque es a una atmósfera Ujú. y es el cambio de sólido a vapor. Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces estaría aquí, corresponde a 184.3. Y a Víctor Cepeda, si nos escuchas, Víctor Cepeda, pues, ¿en dónde estaría el punto triple en este diagrama de fases? Víctor Cepeda, ¿nos escuchas? ¿En Sí, dónde? profe. Ajá, Según yo estaría en el uno, ¿no? Pero ajá. Bueno, ajá, sí, pero es que la atmósfera, la presión no es a una atmósfera, ¿sí? de acuerdo, ajá, de acuerdo, sí. No, rara vez coincide, ¿no? El punto triple, ahorita bueno, bueno, lo hemos dicho, generalmente pues no está una atmósfera. Son condiciones de presión, o sea, para cada sustancia pura es un punto único, ¿no? En la gráfica, o sea, no es una línea, sino que es un punto único en donde coinciden las tres fases, ¿no? Pues justamente a esa presión y a esa temperatura pueden coexistir y estar en equilibrio por un tiempo indefinido, ¿no? Si justo nos colocamos a 12.1 kilopascales y 113.5 grados centígrados, podríamos observar las tres fases siempre y cuando sea un sistema cerrado y esté en perfecto equilibrio, es decir, la temperatura esté muy controlada y esté en esto, 113.5, y la presión en esto, entonces estaríamos viendo los tres estados de agregación al mismo tiempo, ¿sale? Y se quedaría así indefinidamente, no se movería, o sea, ya es invariante ese sistema, no veríamos, pues bueno, que de pronto se empieza a formar más líquido, o se forma más vapor, o se forma más sólido, pues no, ya coexistirían esos tres estados de la materia ahí eh, en esas condiciones. A lo mejor, bueno, como dice aquí, estoy tratando de ver, eh, indique los datos del punto triple. Pues el punto triple, pues no tiene nada que ver. Bueno, puede ser que alguna sustancia tenga su punto triple cerca de una atmósfera, pero la mayoría son bastante diferentes, ¿no? En presión y temperatura, pues también puede ser que sea. Entonces, bueno, este es el diagrama de fases, ¿no? Fíjense cómo aquí pues no está hecho a escala, por ejemplo, entre 113.5 y 113.7, aquí lo ponen como una línea que está hacia la derecha, pero en realidad, bueno, pues nada más hay 0.2 grados centígrados entre el 1 y el 2 en el eje X, ¿no? Entonces, bueno, no está hecho a escala. Quizás bueno, un diagrama sería bueno, como el que se va a mostrar a continuación, ya nada más hay que ir a mencionar, bueno, dónde quedaría el punto de fusión normal, el punto de ebullición normal. Entonces, más bien es más probable, recuerden que entre el punto triple y, por ejemplo, el punto de fusión normal había nada más 0.2 grados centígrados, ¿no? de diferencia. Entonces, esta línea más bien sería pues más cercana a si lo viéramos así desde lejos, pues bueno, a una línea casi vertical. Tiene ligeramente la pendiente hacia la derecha. Por ahí yo encontré algunos en donde le pintaban hacia la izquierda. Pero ¿de qué depende? No sé si alguien recuerde, o sea, lo mencionamos aquí, por ejemplo, eh, a ver, le preguntaría, pues no sé quién, a Lisette Cruz, ¿no? A Lisette Cruz, si nos pudiera comentar de qué depende que la línea de entre el sólido y líquido
vaya hacia la derecha o que pudiera ir hacia la izquierda. No sé si, Lisette, tú recuerdes eso. El aumento de la temperatura. Bueno, sí, al ir aumentando la temperatura, efectivamente, bueno, el punto de fusión va cambiando. Bueno, perdón, más bien al aumentar la presión, el punto de fusión, la temperatura a la cual se pasa de sólido a líquido puede ir cambiando. Pero esta línea podría ir así hacia la derecha, ¿no? Aquí tenemos una pendiente que le voy a quitar tantito aquí para ejemplificar lo que quiero decir. O sea que esta línea del equilibrio sólido-líquido, ¿no? En este momento, bueno, aquí en este diagrama, está aquí así, pero también en algunas sustancias, bueno, puede estar justo al contrario, o sea, podría estar con una pendiente negativa, o sea, que a medida que aumenta la presión, la temperatura de fusión se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿de qué depende que la pendiente sea negativa, como esta que acabo de pintar que se está moviendo aquí, o que sea positiva, como la del yodo? No sé si alguien recuerde de qué depende eso, ¿no? Tenía que ver con algo entre el sólido y el líquido, que decíamos el agua, la mayoría de las sustancias la tienen así, hacia la derecha, pero el agua es una de las pocas sustancias que está con la pendiente hacia la izquierda. Sí, podría ser la densidad. Ajá, efectivamente, ¿no? Tiene que ver con la densidad de la fase sólida y la fase líquida, ¿sí? Eso es importante, bueno, a veces en algunos exámenes se pregunta eso, ¿no? Ahorita al final, bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio con el ciclo hexano y veríamos cómo dependiendo de la densidad del sólido o del líquido, entonces esta pendiente por eso se va hacia la izquierda, como una pendiente negativa, o hacia la derecha, ¿no? Como la mayoría de las sustancias, igual que el yodo, por eso está hacia la derecha, ¿no? Un poco exagerado en este caso, un poco más realista, un diagrama de fases, pues sería un poco más así como este de aquí, ¿no? Donde el líquido, la línea entre sólido y líquido es casi vertical. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro diagrama de fases, nos hacían la siguiente pregunta, decían, después de analizar el diagrama de fases, ¿cómo explicarías que el proceso nombrado en el inciso A ocurrió si la muestra de yodo sólido está dentro del frasco a una atmósfera? ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el proceso A que había ocurrido era la sublimación del yodo, es decir, que pasó de estado sólido a estado vapor. Pero si aquí es un poco como capciosa esa pregunta, pero muy válida porque dicen, bueno, ok, a ver, decían que el sólido está a 20, por ejemplo, a 20 grados, ¿no? A 20 grados centígrados, y una presión de una atmósfera. Aquí se pone en el frasco, ¿no? Y se cierra. Entonces, si uno ve, o sea, y la presión no se calienta, ¿no? Ni la presión va a aumentar porque pues, está en un frasco cerrado, ya la presión permanecería constante. Entonces, ¿cómo se podría explicar? O sea, según este diagrama, permanecería en estado sólido todo el tiempo, a menos de que le empezáramos a subir la temperatura, ¿no? Y mantuviéramos la presión, pues entonces podríamos pasar al estado líquido y más adelante al estado vapor. Pero, ¿cómo explicarían ustedes que dentro del matraz, a 20 grados centígrados, pasó del estado sólido al estado vapor? De hecho, o sea, por ejemplo, una visión de cómo se vería eso está aquí en el siguiente, perdón, en el siguiente dibujo, ¿no? Este se sacó de un artículo. Entonces se dan cuenta, bueno, este es un matraz que está cerrado, o sea, está totalmente sellado. Bueno, aquí se fundió el vidrio para que esté cerrado. Y si nosotros pusiéramos unos cristales de yodo, después de algún tiempo, un corto relativamente, veríamos, si alcanzan a ver que se ve ligeramente morado aquí dentro. Sí, sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, eso es que hay vapor de yodo. Es muy poca la cantidad, pero el yodo es muy colorido y pues por eso se alcanza a ver ligeramente morado, ¿no? El diagrama que estaba en
El diagrama que estaba aquí a lo mejor está un poco exagerado, ¿no? Ahorita vamos a platicar bajo qué condiciones se podría observar esto, ¿no? Aquí hay mucho mayor cantidad de yodo gas, ¿no? Que en el otro, pero a 20 grados centígrados, más o menos esto es lo que se observaría, ¿no? Un poco de vapor y se alcanza el equilibrio y ya, no cambia. O sea, si lo mantenemos a temperatura de 20 grados centígrados, observaríamos este equilibrio, ¿no? Hay un sólido, hay un gas. Entonces, con el diagrama de fases que acabamos, bueno, de los dos que acabamos de ver, ¿cómo explicarían eso? O sea, que el sólido pasó a gas aunque estaba a una atmósfera. ¿A quién se le ocurre algo de cómo explicarlo? ¿Podría ser algo relacionado con la presión de vapor? Ajá, sí, ¿podrías explicar un poquito más esa idea? Ajá, sí, sí, va por ahí, pues va por ahí la respuesta, ¿no? Pues, bueno, yo pienso, no sé, la verdad, no sé si estoy bien, pero sería porque no se puede establecer como un equilibrio y entonces hace como, pues a mí se me figuraba como cuando dijimos lo del agua del charco, ¿no? Que se Ujú. saturaba el aire, entonces se me ocurre que podría pasar algo similar. Sí, ajá, más o menos por ahí va la explicación. O sea, muchos sólidos, o de hecho, en teoría, todos los sólidos tienen, al igual que los líquidos, tienen una presión de vapor, ¿sí? La mayoría de los sólidos, sus presiones de vapor son tan bajas que es muy difícil medirlos. Pero hay algunos sólidos, por ejemplo, entre ellos el yodo, que tiene una presión de vapor relativamente alta. Eh, de tal forma que independientemente de cuál sea la presión atmosférica, ¿no? Por ejemplo, aunque sea la presión atmosférica sea de, bueno, 101,000 kilopascales, o sea, una atmósfera, ¿sí? El yodo, de forma independiente del aire que hay contenido en el matraz, va a establecer un equilibrio con su vapor a esa presión, a lo que le corresponde a esa presión, ¿sí? O sea, para el yodo, la presión de vapor que se ha logrado medir a 20 grados centígrados es de 0.027 kilopascales o 27 pascales, que es apenas 0.2 milímetros de mercurio, ¿no? Es una presión sumamente baja, ¿sí? Pero, entonces, independientemente de que haya otros gases en el matraz, siempre el yodo en estado sólido va a poder establecer un equilibrio con su vapor, ¿no? Hasta que la atmósfera, en este caso del matraz, aquí, si nosotros pudiéramos medir, por así decirlo, la presión, entonces a lo mejor encontraríamos que es la presión atmosférica, que era bueno, 101,000.3 kilopascales, más 0.027, ¿no? de presión del yodo. Pues se sumarían, por así decirlo, las presiones, ¿sí? Entonces, el yodo, no importa cuál sea la presión atmosférica, ¿no? El yodo siempre va a tratar de establecer de manera independiente, pues un equilibrio a determinada temperatura entre su estado sólido y el vapor. Como se ve aquí en esta gráfica, a medida que nosotros aumentamos la temperatura, entonces esa presión de vapor se vuelve más grande, ¿sí? Por eso es que si nosotros empezamos a calentar ligeramente el matraz, ¿no? Muy por debajo del punto triple o del punto de ebullición, veríamos cada vez una mayor cantidad de yodo en estado gaseoso, porque la presión de vapor, acuérdense que va aumentando generalmente como de manera exponencial, y entonces cada vez habría más yodo en estado gaseoso para que se alcanzara el equilibrio. Por ejemplo, si yo me pongo a 60 grados, pues entonces se verá un poco más la imagen quizás como esta, ¿no? Este no sería temperatura ambiente, este a lo mejor ya está a 80 o 90 grados centígrados, y entonces hay una mucho mayor cantidad de yodo en estado gas porque su presión de vapor a 90 grados es
mucho más grande. De todas formas, aquí se alcanza a ver todavía el yodo en estado sólido, ¿sí? Entonces, esos equilibrios se van a establecer independientemente de si tenemos una mayor o menor presión, ¿sí? Pero bueno, al menos aquí a presión de una atmósfera, pues sí se alcanza a ver, o sea, se logra ver la formación de este equilibrio y la presión del yodo dentro del matraz sería de 0.027 kilopascales, ¿sale? ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? Profe, entonces la presión atmosférica y la presión de vapor son independientes una de la otra. Sí, normalmente si es en un sistema, por ejemplo, cerrado, bueno, no cerrado, más bien, o sea que si tuviéramos completamente sellado el sistema, ¿no? Efectivamente, o sea, la presión de vapor sería, bueno, del aire sería de una atmósfera y se le sumaría la presión de vapor del yodo, ¿sí? De este. Si aumentamos la temperatura, entonces la presión de vapor del yodo va a ir subiendo de esta forma, pero también dentro del matraz, bueno, el aire que está ahí se comportaría como un gas ideal y su presión iría aumentando de manera lineal con la temperatura, ¿no? Entonces, si calentamos dentro de un matraz o de un recipiente cerrado, la presión total va a ir aumentando, bueno, debido al gas, que lo hace como un gas ideal, por ejemplo, y la presión de vapor va a ir aumentando de manera, pues esta como exponencial, como una curva. No sé si en su clase de teoría, sé que, bueno, no han hecho la práctica, pero bueno, si les pasaron datos sobre la presión de vapor del agua, ahí si uno observa esos datos, puede ver cómo la presión de vapor del agua aumenta, bueno, se refiere a un equilibrio líquido-vapor, pero aumenta de manera así como exponencial, mientras que la presión debido al gas que hay dentro de la probeta en el experimento aumenta de manera lineal. Bueno, espero que, bueno, si ya hicieron esa práctica, bueno, aunque sea de manera virtual. Bueno, Eh, sí, profe. ajá, ok, bueno, entonces, bueno, ok. Entonces, la siguiente, bueno, entonces, este sería el equilibrio, pues, digamos, a 20 grados, ¿no? Y luego aquí dice, bueno, ¿qué procesos ocurrirían si se repite el experimento, esta vez quitando el tapón y calentando de 25 a 200 grados centígrados? Le puse aquí quitando el tapón porque si no, pues la presión dentro del matraz pues iría aumentando conforme aumenta la temperatura. Pero así podríamos decir que siempre estaríamos pues a presión de una atmósfera. Entonces, cuando empezamos el experimento, pues efectivamente a 20 grados centígrados y una atmósfera, lo que nos indica el estado, perdón, el diagrama de fases es que el estado, pues que donde va a estar el yodo, efectivamente es el sólido, pero una fracción muy pequeña, ¿no? Va a estar formándose, bueno, yéndose hacia el estado gas hasta que se alcance el equilibrio, ¿no? Hasta que la presión, por así decirlo, del yodo arriba del sólido, pues llegue a 0.12 atmósferas. Bueno, aquí me quedó mal, esta etiqueta debería estar aquí, justo donde está el equilibrio, ¿sí? Si yo lo dejo destapado y no hago nada, si lo dejo a 20 grados centígrados, poco a poco, después de muchas horas, el yodo se va a seguir evaporando y evaporando y evaporando cada vez más del sólido, porque al estar en un cuarto, por ejemplo, muy grande, pues los átomos del yodo se distribuirían por todo el espacio y probablemente no alcanzarían nunca esta presión de equilibrio. Entonces, cada vez más moléculas del sólido se irían hacia el estado gas tratando de alcanzar esa presión de vapor.
de manera bueno, no instantánea, pero de manera rápida, pues sí podríamos decir, bueno, arriba del sólido habría una presión parecida a 0.12 atmósferas, ¿no? Y si yo empiezo a calentar, entonces lo que sucedería es que igual yo sigo viendo el sólido, pero la presión de vapor del sólido iría aumentando conforme aumenta la temperatura, ¿no? Entonces cada vez vería yo más y más y más yodo en el estado gaseoso, pero justo cuando llego aquí cerca de la temperatura del punto triple, que es casi la misma que la del punto de fusión, se empezaría a fundir el sólido, se empezaría a fundir y durante algunos minutos, bueno, momentos, vería el estado sólido transformándose al estado líquido, es decir, o sea, observaría la fusión y seguiría yo viendo gas, ¿no? O sea, ¿cuánto? Pues la cantidad suficiente para que, perdón, creo que aquí este valor sí está bien, este 0.12 atmósferas corresponde al punto triple. Entonces, justo a esta temperatura de 113.6 se observaría pues sólido convirtiéndose en líquido y ambos estableciendo un equilibrio con el vapor hasta que se alcanzara los 0.12 atmósferas. Si yo sigo aumentando la temperatura, entonces todo el sólido acabaría convirtiéndose en líquido y el líquido es el que va a empezar a establecer un equilibrio líquido-gas o líquido-vapor con el yodo en estado gaseoso. Y se dan cuenta, cada vez habría más y más átomos de yodo en el estado gas, porque la presión de vapor sigue aumentando, es más alta siempre en el líquido, en el equilibrio líquido-gas, las presiones de vapor siempre son más altas que las de sólido-gas. Y seguiría aumentando, y justo a 184.4, cuando la presión de vapor llegue a una atmósfera, ¿qué ocurriría justo en este punto? ¿Qué observarían aquí cuando se llegue a 184.4 grados centígrados y la presión de vapor se vuelve de una atmósfera? ¿Qué observaríamos así macroscópicamente? Un equilibrio líquido-vapor. El Lo equilibrio normal. líquido-vapor ya lo vimos, ya se vería desde acá, ¿no? Aún aunque estuviéramos a 140, veríamos que hay una parte, y ahorita vamos a ver un video, hay una parte de líquido, ¿no? Y cierta parte se está transformando, bueno, está en estado gaseoso. Entonces coexisten, por ejemplo, a esta temperatura van a coexistir el líquido y el gas, ¿no? De tal forma que se establezca esta presión de vapor. Pero aquí recuerden que cuando se iguala la presión de vapor a la atmosférica, en este caso una atmósfera, entonces el líquido empieza a ebullir. ¿Se acuerdan? O sea, ya no se evapora, sino que ebulle. Se ven burbujas muy grandes de yodo pasando del estado líquido al gaseoso, ¿sí? Y rápidamente, pues empieza entonces a transformar todo el líquido a vapor. Y si siguiera calentando, pues ya a 200 grados quedaría todo en estado gaseoso. ¿Sí? Profe, una Ajá. duda. Entonces, por ejemplo, en la serie, pues yo nada más puse como, pues primero veríamos que se funde, luego que ebulle y ya después caigas. Pero entonces tendría que poner como toda la explicación así de a tal temperatura se Ujú. vería tal estado y así. Sí, bueno, a lo mejor está bien esa explicación de decir, bueno, si nos movemos una atmósfera, el sólido se va a calentar y a tal temperatura, 113.6, se va a fundir al líquido y luego el líquido a 184 se va a convertir todo en gas. Eso es correcto, ¿no? Sí, es correcto, moviéndose por esta línea. Pero lo que hay que recordar es que todos los sólidos y líquidos, mientras hacen ese proceso, una descripción más correcta de lo que ocurre en la realidad, es que a cada temperatura van a también tratar de establecer un equilibrio con su vapor y entonces observaríamos sublimación durante todo el proceso y después evaporación también durante todo el proceso y aquí veríamos ya ebullición, ¿no? Y finalmente, pues ya formación de todo en gas.
Ujú. Ok, Entonces, muchas no es, gracias. ujú, sí. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, y lo mismo, nada más era esto es una tabla, lo mismo ocurre con el agua. El agua en estado sólido también puede sublimar. O sea, un hielo, aunque esté a menos 30 grados centígrados, tiene cierta presión de vapor. Entonces, cuando el ambiente es, por ejemplo, no sé, en el Polo Norte, a lo mejor han visto algunas, o Polo Sur, en la Antártida, han visto algunas imágenes en donde hay hielo, hay puro hielo, y a veces se empieza a ver un poco de, pues de vapor arriba del hielo. Esa es sublimación, ¿no? Digamos que hace tanto frío que hay muy poca agua en estado gaseoso y se puede sublimar, ¿no? Más si hay una corriente de aire, entonces se puede empezar a sublimar el hielo, a pesar, es decir, pasar de sólido a gas, ¿no? Aunque estemos a menos 40 grados, ¿no? ¿Sí? Igual a veces a lo mejor se puede ver que un pedazo de hielo, a veces en los congeladores de nuestra casa, termina, aunque nunca se fundió, estaba en estado sólido, pero se van haciendo más chicos los hielos, ¿no? Es también por efecto de sublimación, porque dentro del refrigerador es una atmósfera muy seca, entonces se sublima parte del hielo, se pasa a estado gaseoso y ese se saca fuera del refrigerador y entonces, no sé si alguna vez lo han observado, pero un hielo puede quedarse mucho tiempo e irse, sobre todo en los refrigeradores así nuevos, puede como que consumirse, ¿no? Bueno, este es nada más el diagrama de igual, o sea, esta es la presión de vapor, fíjense cómo es del agua, ya está congelada, ¿no? Es hielo, y igual tiene su presión de vapor así, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahorita después vemos quién que es el agua súper enfriada. Pero lo que quería verles, bueno, ahorita me voy a cambiar para que podamos ver rapidísimo el video. Y, a ver, déjenme cambiarlo aquí, ¿sale? Se ve, sí se ve una pantalla negra, o sea, de YouTube, Sí, profe. ¿sí? Ok. Sí. Entonces, bueno, aquí fíjense, o sea, en un tubito de ensayo muy delgadito, pues se nota aquí que el yodo, ¿en qué estado está? Ay, perdón, otra vez, ajá. Sólido. Ajá, sí, primero está en sólido, ¿no? Aquí se ven los granitos los cristales, perdón, los cristales del yodo, está en estado sólido. Y luego se calienta en glicerol. El glicerol aguanta mucha temperatura, no se evapora, pero entonces lo que se llega a observar, fíjense, o sea, bueno, ahí se está fundiendo, se está pasando de estado sólido a estado líquido, ¿no? Y fíjense cómo, aunque está habiendo fusión, es decir, de sólido a líquido, le voy a regresar tantitito, vean cómo el hecho de que esté todo morado acá arriba indica la presencia también de vapor, ¿no? De yodo en el estado vapor. ¿Sí? Entonces ahí está pasando hacia el estado líquido y de hecho ahí se puede ver cómo el yodo ya está en estado líquido, pero todo el tiempo hay presencia, perdón, ahí hay presencia del, del vapor, ¿sí? Y hay otro video, lo voy a poner así como muy rápido, que habla más o menos sobre lo mismo. Les voy a dejar los links ahí en Edmodo. Sí vale la pena que lo vean con mucho más detalle, tiene una buena explicación, pero igual, ay, perdón, disculpen. No, ya no se ve, ¿verdad? A ver, ahora sí se ve ahí, aunque no esté en pantalla completa. ¿Sí se está viendo un video o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, igual, aquí están poniendo el yodo, ¿no? Y
después de un tiempo se empieza a ver el vapor arriba, pero para acelerar un proceso, o sea, para acelerar el proceso aquí, lo que hicieron fue calentar un poco. O sea, al calentar, acuérdense que estamos aumentando la presión de vapor del sólido. Entonces, a lo mejor aquí están a 40, 50 grados y ya se nota mucho mayor la presencia del yodo gas. ¿Sí? Y si siguen calentando, llega un momento en donde, bueno, aquí no lo vamos a ver. Aquí lo que están haciendo es, fíjense, abajo está muy caliente, pero al ponerle una parte arriba, pues que está fría, un matraz bola acá frío, entonces puede ocurrir el fenómeno contrario, ¿no? Hay deposición o sublimación inversa, pasa del estado gas al sólido otra vez, porque arriba está frío, ¿no? Y ya, ahí recristalizan, por así decirlo, el yodo, ¿no? Pero ahorita lo que muestran a continuación es cómo no solo hay sublimación, sino que también se ve la fusión. O sea, no solamente existe el proceso de sublimación, sino que si uno le pone atención, como se va a ver aquí, a determinada temperatura, se alcanzan a ver las gotas de ahí se ve, ¿no? Ahí le puse tanto pausa, pero aquí se ve cómo están existiendo los tres estados de agregación. Estaba el sólido, ¿no? Si nos seguimos moviendo por la línea de equilibrio entre el sólido gas, llega un momento en donde llegamos al punto triple y ahí en ese momento el sólido se empieza a convertir en líquido porque es prácticamente la temperatura de fusión, pero no deja de haber todo el tiempo gas, ¿sí? ¿Qué presión de vapor hay aquí? Pues bueno, habría que moverse, pero es cercana pues a la del punto triple, ¿no? Justo en ese momento, bueno, la presión de vapor del yodo pues corresponde a la del punto triple y ahí es donde se está fundiendo pues el sólido a líquido, ¿no? Y llega un momento en donde todo el sólido se funde a líquido, ¿no? O sea, va a dejar de existir el líquido y probablemente, bueno, aquí ya no se ve, pero probablemente entonces ya quede puro líquido, si ya estamos a una temperatura cercana de 184 grados, bueno, ya habrá puro líquido y el líquido está estableciendo un equilibrio con su vapor, ¿sí? Y ahorita lo van a ver, bueno, hacen una demostración de que efectivamente hay yodo en estado líquido, ¿no? Ahora por aquí ahorita lo sacan del matraz y entonces se ve claramente que pues hay un intervalo de temperaturas en el cual pues ahí se nota, pues ahí está el yodo en estado líquido, ¿no? Y puede estar en estado sólido, en estado líquido, y siempre está en equilibrio pues con el vapor, ¿sí? Y bueno, viene un poco la explicación de por qué algunos sólidos se pueden sublimar más fácil que otros, ¿no? Y eso tiene que ver con las fuerzas, por ejemplo, en este caso de Van der Waals, ¿no? Que en el yodo, pues hacer una molécula tan grande, pues son débiles esas fuerzas y entonces le es más fácil sublimar que muchos otros sólidos, ¿no? O un sólido que es iónico, pues difícilmente podríamos observar, o es muy difícil medir su presión de vapor, ¿no? Es tan poquita que pues se puede decir, a lo mejor no es cero, pero no es posible medirla, ¿sale? Y bueno, más adelante viene una descripción igual del diagrama de fases, ¿no? Y más o menos es lo mismo que ya explicamos hace un momentito, ¿no? Que aunque estemos en el estado sólido, por ejemplo, el hielo, se puede llevar a cabo la sublimación, ¿no? Que estemos a menos 20 grados centígrados, se establecerá el equilibrio hasta que la presión de vapor pues iguale la que corresponde a esa temperatura, ¿sí? Bueno, ok, pues no sé si quede alguna duda de esta parte, ¿no? Les dejo ahí los links, bueno, van a estar en el video y también ahí en YouTube.
bueno, no en YouTube, perdón, en Edmodo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya igual aquí, o sea, entonces están haciendo la misma, pues, demostración. Ahí, digamos, está en el sólido y al irse calentando el sólido, cada vez se observa más vapor porque la presión de vapor del sólido, con el gas va aumentando conforme aumenta la temperatura y por eso pues habrá más moléculas en el estado gas para tratar de igualar esa presión de vapor, ¿no? O alcanzar ese equilibrio. ¿Sale? Bueno, ok, y ahí es ya cuando se está fundiendo y luego ya está en todo estado líquido. Y ya, ¿no? Bueno, ok, pues lo voy a dejar ahí, ya lo pueden ver ustedes después completo. Entonces voy a regresar a la presentación de hace un rato, ¿sí? Ya para ver la última pregunta, ¿no? En la última pregunta nos decían, bueno, sabiendo que la presión de vapor del yodo sólido a 25 grados centígrados es de 0.305 milímetros de mercurio, o sea, muy bajita, calcula cuántos miligramos de yodo están en forma de gas en el matraz de 250 mililitros a 25 grados centígrados, considerando al vapor del yodo como un gas ideal. Entonces, si se entiende la pregunta es, bueno, una vez que se alcance el equilibrio, es decir, que el sólido y el gas alcanzan su equilibrio, que ya no van a cambiar, y la presión de vapor del yodo es la que le corresponde en el equilibrio, que es esta de 0.305 milímetros de mercurio, pues hay que calcular cuántos moles y luego después de los moles, cuántos miligramos de yodo hay en el estado gas. Entonces, si consideramos al vapor del yodo como un gas ideal, tendríamos que pensar, ok, bueno, nos están pidiendo saber cuántos miligramos hay, ¿no? Los miligramos con el peso molecular del yodo los podemos convertir a moles. ¿Sabemos la temperatura a la cual está el gas de yodo? Pues sí, R es la constante de los gases. El volumen que ocupa el gas, pues es el volumen del matraz, ¿no? Porque los gases ocupan todo el volumen que los contiene. Y aquí lo que es importante reconocer es decir, bueno, ¿a qué presión estará el yodo, ¿no? Ahí dentro. Entonces, eso es importante, o sea, aunque se haya cerrado el matraz a una atmósfera, el yodo, al poder coexistir en un equilibrio sólido-gas, está en equilibrio porque existen las dos fases. Entonces, su presión solamente va a ser aquella que indique la presión de vapor, ¿sí? O sea, aunque haya otros gases aquí, no importa, o sea, la presión de vapor del yodo equivale pues a lo que se haya podido calcular, ¿no? Por otros medios. Y entonces, si solamente queremos conocer cuál es la cantidad de moles del yodo, pues basta con decir, bueno, la presión acá adentro que está ejerciendo el yodo, pues es igual a su presión de vapor, ¿sí? O sea, 25 grados centígrados, la presión del yodo pues es igual a la presión de vapor del yodo, que es el dato que nos dan aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos todo para sustituir en esta ecuación, o sea, tenemos la presión. Solo aquí, bueno, es importante, bueno, las unidades, yo convertí la presión de milímetros de mercurio, lo convertí a atmósferas, el volumen lo dejé expresado en litros, la temperatura en Kelvin, y R, o sea, escogí esas unidades y utilicé la constante de los gases en atmósfera por litro entre mol Kelvin, ¿sí? Nada más por practicidad, se podría haber convertido a metros cúbicos y esto a pascales, también podría haber funcionado y utilizar la de Joule, en vez de atmósferas, litros, es la de Joule sobre mol Kelvin, ¿no? Pero aquí pues me pareció más práctico utilizar esta R. Y entonces simplemente de aquí pues despejamos el número de moles. Es la presión del gas por su volumen entre R y T, ¿sí? Entonces pues ya está la presión en atmósferas, el volumen en litros, se divide entre la constante de los gases, 0.082 con estas unidades, multiplicada por la temperatura en Kelvin, y sale una cantidad bastante pequeña de moles, 10 a la menos 6 moles de yodo, ¿no? Que pues sí es realmente una cantidad muy, muy pequeñita.
Y para sacarlo en peso, pues acuérdense que pues el número de moles se define como la masa en gramos entre el peso molecular. Entonces, si yo quiero saber cuántos miligramos corresponden cierto número de moles, pues hay que multiplicarlo por su peso molecular. Aquí es bien importante acordarse que, bueno, el yodo es una molécula diatómica, ¿no? Es el I2. Entonces, así hay que calcularlo como el peso molecular de la molécula que esté en el estado gaseoso, ¿sí? Ahí hay que, pues sí, tener cuidado con eso. Y entonces, ya nos queda que es 0.001 gramo o 1 miligramo, ¿no? Esa sería la respuesta. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta de esto. ¿Se entiende más o menos cómo se podría resolver este tipo de problemas? Yo tengo una duda. Sí, perdón, no, híjole, no, Yunue, perdón, Sí, Abigail, hacia adelante. Ajá. ¿por qué dijo que la presión de vapor iba a ser igual a la que nos daban de... Ajá. Porque para un sólido, cuando tenemos un sólido o un líquido y se encuentra en equilibrio, recuerden que para decir que un sólido o un líquido está en equilibrio con su vapor, tiene que ser un sistema cerrado, así como ¿no? Que se ha alcanzado el equilibrio y entonces la presión de vapor de la sustancia, por ejemplo, en este caso del yodo, va a corresponder solamente pues a la que nos dicen en estos datos, ¿sí? O sea, aunque a determinada temperatura, por ejemplo, 20 grados o 25, en este diagrama, por ejemplo, nos dicen 20. A 20 grados, el yodo sólido va a establecer un equilibrio sólido-vapor, de tal forma que el gas o el vapor por arriba de ese sólido en un matraz cerrado siempre, siempre va a ejercer esta presión, ¿sí? Son los datos que están sobre la línea. Todas las coordenadas de presión y temperatura pues nos van a ir indicando cuál es la presión que va a ejercer el yodo, ¿no? En el estado gaseoso sobre un sólido a esa temperatura. Recuerden que la presión de vapor es independiente del tamaño del matraz que lo contenga. ¿Sí recuerdan esto? O sea, si yo tuviera un matraz del doble de tamaño, bueno, ahorita pregunto si contesté tu pregunta nada más. Si yo tuviera un matraz de 500 mililitros, ¿sí? Habría más moles en el estado gaseoso o habría el mismo número de moles en el estado gaseoso. O sea, sería la misma pregunta, solamente que el matraz fuera más grande, fuera de 500 mililitros. En estado gaseoso, ¿habría más número de moles en el estado gas de yodo o sería el mismo? Habría más, ¿no? Ajá, tendría que haber más porque para poder ejercer la misma presión, ¿no? De 0.305 milímetros de mercurio, se requerirían más número de moles en el estado gaseoso, ¿sí? Entonces, en este tipo de problemas, ya sea con un equilibrio sólido, gas, o podría ser un líquido, por ejemplo, si yo pusiera aquí unas gotas de acetona, ¿no? Un chorro de acetona, yo pusiera un chorro de acetona, después de un ratito se va a establecer un equilibrio. Aquí va a haber vapor de acetona acá arriba y abajo va a haber el líquido. ¿Cuánto va a estar en el estado vapor? Pues nos tendríamos que fijar en las tablas o en los datos que nos den en el problema cuál es la presión de vapor de la acetona a esa temperatura, ¿no? Ya no se va a evaporar más, o sea, si la temperatura es constante, solamente se va a evaporar un porcentaje de líquido o se va a sublimar un porcentaje del sólido, de tal forma que se ejerza la presión de vapor correspondiente a esa temperatura. Entonces aquí, para saber cuál es la presión que está ejerciendo el yodo, pues simplemente me fijo, bueno, pues cuál es su presión de vapor a esa temperatura, es un dato que me dan, ¿no? Y como es un sistema cerrado, sé que, bueno, pues va a llegar al equilibrio y la presión de vapor del yodo, pues va a ser igual a esta, la que está en los datos, pues. No sé si más o menos contesté tu duda. Sí, ¿Sí? gracias. Ok. No sé si por ahí había otra pregunta o no.
Sí, yo tengo otra pregunta, pero es con respecto al diagrama de fases. Ajá, sí. Bueno, usted ahorita mencionó que pues busca, bueno, cuando va aumentando la temperatura, busca estar estable también con su otra fase, ¿no? Bueno, Ujú. con la línea. ¿Esto va a pasar siempre en todas las sustancias o solo en las moleculares o cómo funciona? Ajá. No, en realidad pasa en todas las sustancias. Lo que pasa es que muchas veces el, la presión de vapor, por ejemplo, del sólido, generalmente es muy, muy pequeña y muchas veces se desprecia, ¿no? Por ejemplo, la del agua es suma, aquí, bueno, aquí vienen en una tabla, son presiones de vapor muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hielo a -50 y lo tengo en un recipiente cerrado a -50 grados, una fracción muy pequeña del hielo va a sublimar de tal forma que arriba del hielo haya un poquito de vapor, de tal forma que ejerza esta presión, 0.0296 milímetros de mercurio, o sea, ni siquiera 1 milímetro de mercurio, ¿no? Es una presión de vapor muy, muy, muy pequeña, que mucha gente podría decir, ah, pues es cero, o sea, la presión de vapor, si tú tienes -50 grados centígrados, ah, pues puedes despreciar, o sea, la cantidad de agua en estado gas que hay ahí arriba, en tu sistema cerrado, es increíblemente pequeña, o sea, es muy, muy pequeña, casi cero, y pues lo puedes despreciar, ¿no? Por ejemplo, a -100, ahora sí ya es casi cero, pero no es cero. A lo mejor a -150 ya no se ha podido medir. No estoy seguro cuál sea bueno, cuál es la cantidad mínima de presión que se pueda medir. Yo creo que, bueno, yo creo que sí se puede detectar todavía presiones más pequeñas que estas, pero bueno, ya a lo mejor nadie lo ha medido, ¿no? Entonces, uno podría despreciar, o sea, si uno tiene el diagrama de fases del agua, imagínate que este fuera el diagrama de fases del agua, pues uno dice, ah, tengo hielo a -50 grados centígrados y pues yo lo voy a ir calentando y el hielo efectivamente pues va a estar como prácticamente todo va a estar en forma de hielo y cuando llegue a 0 grados va a empezarse a fundir, ¿no? Y eso es correcto, o sea, eso ocurre, ¿no? Pero casi de manera muy poco perceptible, también una minúscula fracción del hielo va a pasarse a estado gas, va a sublimar. ¿Por qué? Porque hay una pequeñísima presión de vapor del hielo, ¿no? Y mientras yo voy calentando el hielo de -50 grados a 0 grados centígrados, una pequeñísima fracción se va a estar sublimando, ¿sí? Y ya Ok. cuando llegue al estado líquido, ahora sí ya es mucho más notoria la evaporación, ¿sí? Y ya solamente, bueno, cuando llegue justo al equilibrio, entonces ya, y a una atmósfera, pues entonces empieza a ebullir y ahí ya sí es sumamente notorio cómo el líquido pasa muy rápido al estado gas. Uh-huh. A Sí, lo perfecto. mejor, bueno, ok, ajá, sí, a lo mejor en un examen sí es suficiente con decir, bueno, pues el sólido, si se calienta una atmósfera, pues bueno, se va a calentar y hasta 113.6 va a empezar a fundir y después el líquido va a estar llegando hasta 184 en donde va a empezar a ebullir y se va a convertir todo a gas, ¿no? Si uno quiere ponerlo muy completo y elegante, decir, bueno, en este proceso habrá un poquito de sublimación para que se establezca el equilibrio de presión de vapor, ¿no? Por debajo del punto triple y luego habrá evaporación de líquido también en este proceso, ¿no? De calentamiento. Habrá también un equilibrio líquido-gas, ¿no? Habrá algo de evaporación. Bueno, ¿alguna otra duda, ¿no? Del problema, de este problema y cómo se podría resolver? Entonces, con este tipo de razonamiento, ustedes pueden calcular el número de moléculas que habrá acá, ¿no? Nada más una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría? Fíjense, aquí dice que si, si yo puse aquí 5 miligramos, imagínense que yo puse 5 miligramos de yodo, ¿no? Aquí. Entonces, una vez que se establezca el equilibrio, ¿cuántos miligramos de yodo sólido quedarían? Si yo puse 5
miligramos al inicio. Luego se estableció el equilibrio sólido-vapor. ¿Quedarían 4? Ajá, quedarían 4. Sí queda claro a los demás por qué quedan 4 de sólido, porque ya calculé que 1 miligramo de yodo se tiene que ir para acá, para el gas, para poder ejercer la presión de vapor que le corresponde a esta sustancia, el yodo, a 25 grados. ¿Sí? Si yo pongo 2 miligramos de sólido al principio, pues 1 miligramo se va al estado gaseoso y queda 1 miligramo en el estado sólido. ¿Sí? Nada más una pregunta, porque hay un problema en la serie que es con agua. Es similar, bueno, es el mismo tipo de problemas, pero es con agua y en un cuarto, en vez de un matraz es en un cuarto. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de poner 1 miligramo al inicio, pongo medio miligramo de yodo sólido? Pongo 0.5 miligramos de yodo sólido. ¿Quién diría? O sea, bueno, ¿qué pasaría entonces? ¿Quién quisiera contestar? Si yo pongo nada más medio miligramo de yodo sólido, ¿qué creen que pase entonces? El yodo intenta alcanzar su presión de vapor, ¿están de acuerdo? Siempre, digamos que el potencial químico o la energía libre de Gibbs se va a tratar de igualar entre el gas y el sólido. Entonces, bueno, de manera espontánea va a empezar a sublimar, ¿sí? Pero el problema es que no tengo suficiente yodo. Si yo nada más puse desde el principio 0.5 miligramos de yodo, el yodo en el estado gas va a seguirse formando hasta que se alcance esta presión. Pero si no tengo suficiente yodo, entonces lo que sucede es que todo se evapora. Si yo pusiera nada más medio miligramos a 0.5 miligramos de yodo, todo pasaría a la fase gas. La presión sería la mitad de esta, sería 0.15 miligramos, perdón, 0.15 milímetros de mercurio, la presión del yodo, ¿no? Pero todo pasaría al estado gas y no habría ningún equilibrio, ¿sí? Porque ya no habría sólido. No alcanzó, no hubo suficiente yodo para poder establecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí, profe. Sí. Es como, por ejemplo, o sea, llevado al extremo es, bueno, pues si yo estoy en un ambiente abierto, ¿no? O sea, estoy en un patio, pues todo el yodo se me va a evaporar porque nunca va a poder alcanzar la atmósfera, la presión suficiente para alcanzar la presión de vapor del yodo, ¿no? Todo el yodo acaba sublimándose y se va a la atmósfera porque pues no es un ambiente cerrado, pues nunca podría establecerse el equilibrio, ¿no? Siempre estoy quitando las moléculas del yodo en el estado gas y por eso pues se sigue sublimando, ¿no? Solamente cuando está en un sistema cerrado, entonces se puede establecer el equilibrio. Bueno, ok, si ya no hay alguna otra duda de esto, o sea, pasaríamos a ver otro problema, ¿sí? Este es un problema, bueno, creo que interesante y luego a veces también causa mucha confusión porque, bueno, es un diagrama de fases que no es muy usual o está muy diferente a los que hemos visto. Pero como dice aquí, pues es el diagrama de fases del helio, ¿no? De hecho, de uno solo de los isótopos del helio, ¿sí? Del helio 4 y hay veces se ha podido identificar que el helio tiene dos estados líquidos diferentes. ¿Cómo creen que se podría distinguir así visualmente dos estados líquidos diferentes? O sea, que la gente ha hecho experimentos y dice, no, sí hay un estado líquido aquí y hay otro estado líquido acá. Porque uno es más denso que el otro. Ajá, exactamente, ajá, ¿sí? De hecho, o sea, si uno separa sobre la línea de equilibrio entre los dos líquidos, se alcanzaría a ver, es probablemente difícil porque quizás sean del mismo color, quizás tengan ligeramente un color distinto y entonces se alcance a ver como si fuera pues aceite y agua, ¿no? Dos líquidos pues formando una interfase.
y tienen diferentes densidades. Ajá, sí, esa sería la clave, ¿no? Que las densidades son distintas. Bueno, aquí las preguntas era la A, dice, ¿cuál es la temperatura máxima a la que el superfluido de helio 2 puede existir? ¿Sí? El helio 2, aquí está, es un líquido que le llaman un superfluido, ¿no? Y entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la máxima temperatura a la que puede existir? Entonces, si yo me paro en el área, todo el área que ocupa el líquido, digo, bueno, ¿a qué temperatura? No me preguntan a qué presión, pero sí a qué temperatura ya no puede existir. Pues me tendría que fijar en esta área cuál es la temperatura que está más hacia la derecha. Y no sé si concuerden que es justo en este punto, ¿no? Para esta área de helio 2, que es todo esto, aquí pues estoy todavía 2 Kelvin, ¿no? Pero justo en este piquito estaría como aproximadamente, pues algo así como 2.3 Kelvin, sería la temperatura más alta a la cual puede existir el helio 2. Por arriba de esa temperatura, si se dan cuenta, es que si yo trazar una línea aquí vertical, pues ya no existe el helio 2, ¿no? Cambia con la presión, a presiones altas ya es sólido, también a presiones altas se vuelve el helio 1 y a presiones bajas pues más bien pasa a gas, ¿sí? Entonces esa es la temperatura máxima a la que puede existir. Después preguntan, bueno, ¿cuál es la mínima presión a la que el helio sólido puede existir? Pues es más o menos lo mismo, ¿no? La región del sólido está acá arriba, y entonces aquí se muestra cómo a presiones más bajas de 10 atmósferas ya es imposible tener el helio en estado sólido. Siempre estará en estado líquido y a muy bajas presiones, dependiendo de la temperatura, pues estará en estado gaseoso. Entonces el sólido, la presión mínima a la que puede existir son 10 atmósferas. ¿Sí? Pues si alguien tiene duda en alguna de estas respuestas, pues pregunte, ¿no? La pregunta C, ¿cuál es el punto de ebullición normal del helio 1? Esta es la zona del helio 1. Y si dice normal, el punto de ebullición normal es ebullición, quiere decir pasar de líquido a gas, normal, 1 atmósfera. Entonces me fijo, ok, bueno, a 1 atmósfera, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio entre líquido y gas? Porque esa es la ebullición. Entonces la ebullición normal sería por aquí, bueno, donde coincide a 1 atmósfera con esta línea, entonces más o menos aproximadamente serían 5.4 Kelvin, ¿no? Sería este punto de aquí, 1 atmósfera, y a qué temperatura, pues como 5.4 Kelvin, ¿vale? Luego nos preguntan, ¿puedes sublimar el helio? A ver, le preguntaría, por ejemplo, a Paola Castañeda, que nos contestaría si puede sublimar el helio. ¿Tú qué dirías, Paola, si nos escuchas? ¿Sí se puede o no y por qué? ¿Nos escuchas? ¿No? Bueno, o alguien más que quisiera contestar. Oscar Daniel López. Oscar Daniel. Paula contestó en el chat. Ah, perdón, ajá, gracias, no lo vi. Ajá, dice aquí, no, porque no se tocan el estado sólido y el gas. Ujú, sí, ok. Efectivamente, ¿no? No hay forma, o sea, la respuesta, no hay forma de que sublime, porque para esta sustancia en particular no hay un equilibrio sólido-gas, ¿no? Ahí sí, o sea, ahí no hay forma. Siempre que esté sólido y le bajamos la presión, pues ya se convierte en líquido, ¿no? No hay una línea de equilibrio entre el sólido y el gas. Entonces no puede sublimar. Luego, ¿cuántos puntos triple tiene el helio? Daniel, Oscar, Daniel, ¿tú cuántos dirías que hay? ¿Cuántos puntos triples tiene el helio? ¿No tiene o sí? ¿Qué quiere decir un ¿Tiene punto 2? triple? Ajá. ¿Qué se entiende por punto triple? ¿Y es el punto donde están en equilibrio las tres fases? Ajá, pero aquí, por ejemplo, a lo mejor podría existir la duda, pues aquí ya dijimos que el sólido y el gas nunca pueden coexistir. Entonces, ¿tiene punto triple o no tiene punto triple? O sea, No porque tiene. No. siempre habíamos hablado que, bueno, era el punto triple es donde coexisten el sólido, líquido y el gas. Aquí es un diagrama, digamos, bastante extraño, pero en realidad la definición de punto triple
es simplemente en donde se encuentran tres fases. No importa que sean dos líquidos y un sólido, ¿sí? Entonces, en realidad sí tiene puntos triples. Tendría dos, o sea, el primero sería aquí, y justo en esta coordenada de presión y temperatura, coexistirían el sólido, probablemente abajo, y luego veríamos dos líquidos, ¿no? Veríamos los dos líquidos, y entonces veríamos justo en estas coordenadas, veríamos estos tres, los dos líquidos diferentes y el sólido, y podrían coexistir ahí los tres. Entonces sí tiene un punto triple. La definición de punto triple es la coexistencia en una coordenada de presión y temperatura en la cual existen tres fases, ¿sí? ¿Sale? Y el otro punto triple, entonces estaría acá abajo, ¿sale? Ahí coexistirían los dos líquidos con el gas. Entonces sí tiene, o sea, son dos puntos, ¿no? Entonces, la definición esa es la de punto triple, es donde haya tres fases, ¿sí? No importa que sean dos líquidas, podrían ser dos sólidas y un líquido, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? ¿Podría haber dos fases gas? Que hubiera dos gases diferentes. Sí, Pues lo que pasa es que los gases están tan separadas, sus moléculas, que yo nunca lo he visto, o sea, no digo que no pudiera existir, ¿no? Yo nunca lo he visto porque creo que las moléculas del gas, al estar tan separadas, y si es de una sustancia pura, difícilmente llegarían a formar dos fases con diferentes densidades. No digo que a lo mejor puede existir algo por ahí, pero sería sumamente raro, ¿no? Casi siempre, bueno, lo que hay sí puede haber dos o tres o cuatro, bueno, dos o tres líquidos diferentes, ¿no? Y lo que varía mucho sí son los sólidos. Los sólidos, al estar a muy altas presiones, van adquiriendo diferentes conformaciones y entonces, por ejemplo, para el agua, si recuerdan, hay como 9 diferentes tipos de sólidos, ¿no? Del agua y 2 o 3 tipos de líquidos, ya a muy altas presiones. Pero de gas, solo hay un tipo de gas de agua, ¿no? Más allá, después está el punto crítico y recuerden que ya ese ya no es un gas, es un fluido supercrítico, ¿no? Entonces, bueno, no digo que siempre en sí tenemos que decir, bueno, no se, quizás no se ha encontrado dos fases de gas de una sustancia pura que haya dos fases gaseosas diferentes. Hasta donde yo sé, no lo hay, pero quizás vale la pena investigar un poco más, ¿no? Bueno, en la pregunta F, dice el punto crítico del helio es 5.2 Kelvin y 2.26 atmósferas. Entonces, propongo un método eficiente para obtener helio líquido a partir de helio a una temperatura pues, ambiente de 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, por ejemplo, aquí para ubicar el punto crítico, más o menos el punto crítico se pondría ahí. Aquí quien hizo el dibujito, pues a lo mejor se le pasó, exageró un poco en esta línea, ¿no? De aquí, debería de haberse terminado justo en el punto crítico. Entonces, recuerden que a la derecha y para arriba ya lo único que hay es este fluido supercrítico. Sin embargo, bueno, pues el helio sabemos que sí se puede encontrar a una atmósfera, pues sí, el helio sí puede estar a una atmósfera y a 298 Kelvin, o sea, fíjense, o sea, muchísimo más hacia la derecha, ¿no? Recuerden, o sea, que el punto crítico está a 2.26 atmósferas, ¿no? Entonces, a 298 Kelvin y una atmósfera estamos por debajo de la presión crítica. Entonces, estamos con un gas, no es un fluido supercrítico bajo esas condiciones de una atmósfera y 25 grados centígrados. Entonces, una posibilidad, o sea, no es la única, pero una posibilidad de formar helio líquido sería simplemente enfriarlo. O sea, si lo enfriamos, va a llegar un momento en donde pasemos justo por esta línea de equilibrio gas-líquido, ¿no? Y formaríamos el helio 1. Probablemente no es lo más eficiente porque para enfriar tanto a 5 a 4 Kelvin,
pues es energéticamente muy costoso. Entonces, probablemente sea más eficiente meter mucha presión, a subir muchísimo la presión, llegar a un fluido supercrítico y enfriar el fluido supercrítico. De hecho, bueno, hay varios métodos para licuar los gases que requieren varios pasos de compresión, descompresión. Acuérdense que al descomprimir un gas, entonces se enfría mucho, ¿no? Y eso ayuda a que se vaya cada vez enfriando. Entonces se hacen varios ciclos de compresión y descompresión para ir enfriando el gas. Pero bueno, la respuesta sí, pues podría ser, pues sí, nada más enfriándolo ya llegaríamos, pasaríamos por debajo del punto crítico y llegaríamos al líquido. Bueno, aquí alguna duda de este, ¿no? Bueno, de acuerdo. Ya, bueno, por último, o sea, un caso muy especial que no hemos visto ningún problema, esta es la última pregunta que es opcional de elaborar un diagrama de fases del ciclo hexano utilizando las fórmulas que hemos visto, ¿no? Más o menos podría quedar algo así, ¿no? En donde se ponga, pues, el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Este se hace por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Uno puede ir obteniendo todos estos valores. También puede, por la medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron, pues, obtener los del equilibrio sólido-vapor, ¿no? Y también vimos una ecuación para el equilibrio sólido-líquido. Esta es quizás, bueno, le digo, no hemos visto ningún problema de este tipo y por eso, bueno, quisiera centrarme en cómo se podría resolver un problema para el equilibrio sólido-líquido. Entonces, ya en resumen, o sea, recuerden que para todos los equilibrios líquido-gas, pues esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron donde está el delta H de evaporación, ¿no? Y para el equilibrio sólido-gas es exactamente la misma fórmula, solo que se usa el delta H de sublimación molar, ¿no? Nos da igual todos los puntos aquí. Pero la ecuación de Clausius-Clapeyron cambia para el equilibrio sólido-líquido y tiene involucrado aquí el volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido. Entonces, ¿qué es eso y cómo se saca, ¿no? Bueno, perdón, me lo voy a saltar. Porque estoy regresando para estudiar el equilibrio sólido-líquido. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber, ¿no? ¿Cuál va a ser? Imagínense que yo quiero dibujar todos los puntos posibles que hay desde el punto triple hasta una presión muy alta, ¿no? Para dibujar la línea del equilibrio sólido-líquido. Entonces, en el punto triple, la presión 1 sería la presión del punto triple y la temperatura 1 sería la presión del punto triple. Si yo despejo de aquí P2, es muy sencillo porque simplemente paso P1 sumando para acá, ¿no? Bueno, abro un paréntesis grande, es todo esto más P1, ¿no? Entonces, si yo le voy dando a esta fórmula valores P1 y T1, pues ya dijimos que son los valores del punto triple, son constantes. Y T2, yo le puedo ir dando valores de T2 cada vez mayores, ¿no? A lo mejor el punto triple era 0.5 grados centígrados, le voy a ponerle 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59. Recuerden que son temperaturas, intercambios de temperatura muy pequeños porque esta línea tiene una pendiente muy grande. Entonces, si yo le pongo 10 grados más, pues entonces la presión me va a salir 10 millones, ¿no? Me va a salir un número altísimo de la presión. Entonces hay que irle cambiando en 0.01 grados centígrados o Kelvin la temperatura para ir sacando pues valores aquí de presión 2, ¿no? A medida que cambiamos la temperatura. Lo único que es importante es cómo sacar los volúmenes molares del líquido y del sólido, porque generalmente los datos que nos dan son los de densidad. Entonces, la fórmula dice que es el volumen molar del líquido y las unidades, aquí sí es muy importante qué unidades se usan. Para que sean compatibles con delta H en Joule sobre mol, se tienen que utilizar en metros cúbicos sobre mol. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nada más como ejemplo, si la densidad del líquido del ciclo hexano es
.799 gramos sobre mililitro, ¿no? Entonces, ¿yo cómo le hago para pasar de gramos sobre mililitro a metros cúbicos sobre mol? Bueno, aquí ya nada más está así, lo vamos a ver muy rápido, pero entonces, bueno, esta es la densidad, ¿no? 0.700 gramos sobre mililitro. Y bueno, lo que hago es convertir los gramos a moles. Este es el peso molecular del ciclohexano. Y pues ya los mililitros los convierto a litros y de los litros a metros cúbicos. Entonces, la densidad del líquido de pasar de gramos sobre mililitro, lo pasé a mol por metro cúbico. Y el volumen molar es simplemente el inverso de eso. Es decir, bueno, ¿cuál es el volumen en metros cúbicos que ocupa un mol de sustancia? Entonces, pues bueno, hay que hacer el inverso de esto. O sea, ¿cuántos metros cúbicos ocupa un mol? Y entonces, pues ya aquí llego a este resultado. Es 1.08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos lo que va a ocupar un mol. Y este es el valor que tengo que meter aquí en la fórmula. ¿Sí se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, por ejemplo, gracias. Por ejemplo, para sacar el volumen molar del sólido, pues es exactamente lo mismo. O sea, me dan la densidad del sólido, ¿no? 0.996 gramos sobre mililitro. Entonces, ocupando la misma fórmula que la vez anterior, pues llego a que el volumen molar del sólido es de hecho 8.45 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre mol. Eso quiere decir que es más compacto, ¿no? O sea, un mol en estado sólido ocupa menos metros cúbicos que el líquido. Eso quiere decir que, pues, eso es, concuerda con que la densidad del sólido es más grande. ¿Sí se entiende un poquito eso? O sea, fíjense, o sea, esta es la densidad, pero el volumen molar es qué volumen ocupa un mol. Entonces, aquí tengo un mol y aquí tengo un mol. Pero el sólido, al ser más compacto, ser más denso, pues va a ocupar menos volumen, ¿no? Si tengo el mismo número de moles aquí y acá, pues el sólido ocupa menos volumen, está más compacto y el líquido está un poco más expandido. Entonces, cuando yo hago la resta del volumen molar del líquido menos el sólido, para este caso, siempre me va a quedar un valor positivo, ¿sí? Y eso, como veremos a continuación, va a hacer que la pendiente, entonces, de esta línea sea positiva. Ahorita voy a decir por qué. Entonces, ya que tengo los volúmenes molares del líquido y del sólido, hago la diferencia y pues se convierten en una constante, que en este caso es positivo. El delta H de fusión, bueno, ese se obtiene pues también de la literatura, ¿no? Acuérdense que deltas H de fusión siempre son positivos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, para pasar de sólido a líquido siempre son procesos endotérmicos. Entonces, bueno, toda esta parte, si la densidad del sólido es mayor que la del líquido, pues va a quedar positivo todo. Y lo que es importante aquí, les decía, es que siempre el volumen molar tiene que estar en metros cúbicos sobre mol para que se pueda dividir en joule sobre mol, que es la cantidad del delta H. Joule sobre mol, aquí los moles se eliminan y joule sobre metro cúbico es lo mismo que pascales. Ahorita justificamos por qué, de dónde sale que el joule sobre metro cúbico es un pascal. Si se acuerdan, el joule pues es energía o trabajo, ¿no? Y si se acuerdan sus clases de física, pues trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Y fuerza es masa por aceleración. Entonces sería fuerza por distancia es masa por aceleración por distancia. Masa es kilogramos, aceleración metro sobre segundo al cuadrado y distancia metro. Entonces, probablemente lo recuerden, o si no, aquí está, pues bueno, un joule, o sea, la unidad de energía, en realidad es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Está aquí como que descompuesta en sus unidades más simples el joule. Y la presión es lo mismo que fuerza sobre área, fuerza entre área, y fuerza es masa por aceleración, entonces todo eso entre área, pues igual me quedaría masa es kilogramo, aceleración metro sobre segundo al cuadrado, y área es metro cuadrado. Entonces, si hago toda la conversión de unidades, me queda
kilogramo sobre metro, bueno, segundo al cuadrado por metro, ¿no? Y eso es un pascal. ¿Sí? Es la definición de pascal, bueno, es kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. Entonces, si yo divido joule sobre metro cúbico, es como poner, pues joule, pongo kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado, entre los metros cúbicos, y bueno, si hago simplifico las unidades, al final por eso me queda presión. Todo eso, entonces, ¿para qué? Bueno, entonces lo que es importante al resolver estos problemas es que, bueno, el delta H tiene que estar en joule sobre mol, la diferencia de volúmenes molares tiene que estar en metros cúbicos sobre mol, para que entonces todo esto me dé pascales, y las temperaturas tienen que estar en Kelvin, ¿no? Pero, pues al hacer un cociente, pues se van a ir las unidades, o sea, este logaritmo natural de T2 entre T1, sí tienen que estar en Kelvin. Si lo dejo en grados centígrados no sale, tampoco tiene que estar en Kelvin. Pero bueno, al final me queda un número sin unidades, y por lo tanto, P1 tiene que estar siempre en pascales, o sea, el valor del cual parta aquí, por ejemplo, la presión en el punto triple, tiene que estar en pascales para poderlo sumar con todo este valor que me dé acá, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esa forma ya nada más se puede ir resolviendo, meter, por ejemplo, en Excel todas estas constantes y irle dando valores de T2 cada vez más grande, ¿no? T1 es una constante, es la del punto triple, P1 es el valor de la presión en el punto triple, y si yo le voy poniendo una fórmula en Excel y le voy cambiando la temperatura, le voy poniendo centésimas de Kelvin, ¿no? Más grande, entonces la presión va a ir aumentando, y ya voy a poder dibujar esta línea de aquí correspondiente al equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Se dan cuenta, bueno, estas presiones son muy, muy altas. Ya estoy aquí hablando de 1.000.000 de pascales y la temperatura casi no se ha movido nada, ¿no? Pero es, bueno, se graficó aquí hasta el punto del fluido supercrítico, ¿sí? Bueno, no sé si, bueno, alguien quisiera hacer alguna pregunta o algo así de esta parte. Profesor, yo tengo una duda. ¿En los Ajá. volúmenes molares a qué temperatura son? Ajá. Estos están calculados, se están tomando en cuenta, no recuerdo si el enunciado del problema, déjame ver si aquí dice. No, bueno, no lo dice, ¿no? Bueno, en el problema venía, entonces probablemente se están tomando pues como constantes, ¿no? Y es una aproximación, pero el líquido pues la densidad debe ser a 25 grados centígrados, y el del sólido pues debe estar como por ahí debajo de 6 grados centígrados, porque es la temperatura de fusión del ciclo hexano, ¿no? Entonces la densidad del líquido probablemente sea 20 grados centígrados, y la del sólido debe estar cercana al punto de fusión normal, que debe ser como quizás a 5 o 4 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Ahí en el documento PDF creo que sí puse la cita de dónde se sacaron esas densidades, y probablemente venga ahí a qué temperatura son. Entonces, bueno, finalmente todas estas ecuaciones son aproximaciones, o sea, con estas tres ecuaciones que vemos aquí de Clausius-Clapeyron, se puede dibujar un diagrama de fases, y experimentalmente sí llega a cambiar ligeramente los datos de la predicción, porque es un modelo, ¿no? Finalmente, esta ecuación es un modelo que pues comprende, o sea, datos también experimentales, pero por ejemplo, se está considerando el delta H de vaporización. Normalmente se toma el mismo para todo el intervalo, cuando se sabe que el delta H cambia con la temperatura, ¿no? Entonces ya al momento por ejemplo, sobre todo para predicciones si uno sigue la ecuación de Clausius-Clapeyron, este es el equilibrio líquido-vapor, aunque en realidad el fluido supercrítico está un poco más hacia la derecha, el punto experimental del fluido supercrítico
está en 550 Kelvin y como 4 millones de pascales. Entonces, pues sí, ahí ya no es tan buena la predicción de Clausius-Clapeyron, y hay algunas otras ecuaciones que hacen aproximaciones, ya no es un modelo. Lo bonito de esto es que, bueno, hay un fundamento físico-químico atrás de por qué se usaron esta fórmula y eso. Y las otras son aproximaciones numéricas, ¿no? Simplemente decir, bueno, ¿qué ecuación matemática sigue los datos, aunque no represente nada en el mundo físico, ¿no? Esa es nada más la diferencia. Bueno, pero ya me desvié mucho de tu pregunta. Bueno, pues ok, pues bueno, pues si traten ahora sí para el miércoles de terminar toda la serie, podríamos revisar ya los últimos problemas. Y bueno, pues subiré algunos, perdón, había dicho yo que lo iba a hacer, no lo hice, de subir algunos otros problemas, ¿no? Que pudieran, si ya hicieron todos los de la serie, pues bueno, que pudieran venir parecidos en el examen, ¿no? Por si hay alguna duda. Recuerden que el examen es este fin de semana, ¿sí? ¿Alguna duda o algo así? Ya, es que hace ratito vi y no estaba la clase, la última de la Ok, semana pasada. No sé si la podría subir, por sí, favor. sí, la subo. ¿Alguna otra?